Bienvenidos a la entrevista de France 24 en español. Tras 5 años de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la extinta guerrilla de las FARC, fue presentado un informe sobre los avances en lo que es la implementación del enfoque de género de este acuerdo, y la ONG Colombia Diversa hizo parte de este grupo que realizó el informe y que muestra el estado en que se encuentra la implementación del acuerdo de paz para garantizar los derechos de las personas LGBTIQ víctimas del conflicto armado, y es por eso que nos acompaña Laura Beltrán, politóloga del área de paz de Colombia Diversa, quien participó precisamente en la elaboración de ese informe. Laura Beltrán, muchísimas gracias por su presencia en la entrevista de France 24. Quisiera preguntarle, en primer lugar, ¿de qué manera afectó el conflicto armado de manera diferencial a la población LGBT? Gracias, Santiago, por esa pregunta. Bueno, el conflicto armado afectó a las personas LGBT de manera diferencial porque hay un contexto de prejuicio en la ruralidad colombiana que es muy fuerte. Entonces, ese contexto de prejuicio legitima la violencia contra las personas LGBT y las expone en mayor medida a los grupos armados. Además, los grupos armados han sabido aprovechar ese prejuicio para conseguir fines de guerra. Me refiero, por ejemplo, a cuando los grupos armados hacían exclusión de las personas LGBT de ciertos territorios, estaban a su vez afianzando su control territorial y legitimándose frente a la comunidad. Entonces, digamos que por eso el grado de afectación de las personas LGBT ha sido mucho mayor, especialmente en lo que hemos encontrado en Colombia Diversa. Las personas LGBT han sido castigadas, expulsadas y instrumentalizadas por los actores armados, castigadas en el sentido de que, por ejemplo, hay familias que mandaban a sus hijos gays o sus hijas lesbianas hacia las FARC para que éstas las corrigieran con trabajos forzados, lo que da cuenta de nuevo del escenario de desprotección que ven las personas LGBT y de cómo son expuestas a estos grupos que hicieron parte del conflicto en Colombia. También fueron expulsados no solamente en el sentido del desplazamiento forzado, sino eh, en el sentido del asesinato mismo. Y podemos ver, por ejemplo, también en un informe que hicimos en Tolima, que el patrón de violencia que encontramos fue como un batallón del ejército mataba a las mujeres trans, claro, para expresar el prejuicio, pero también para legitimarse con la población. E instrumentalizados en el sentido de que se considera que las personas LGBT son de cierta manera y por eso harán algunas labores que los grupos armados quieren o necesitan mejor. Entonces, las mujeres trans, por ejemplo, también fueron utilizadas y obligadas a fungir como proxenetas en el marco del conflicto. Ahora, Laura, lo que son las violaciones a los derechos de la población LGBT, ¿crees que han sido menos visibilizadas durante el conflicto armado y también tras el acuerdo de paz? Y de ser así, ¿por qué? Sí, han sido menos visibilizadas y es gracias a este sistema como de pensamiento en el que normalizamos que de acuerdo a los genitales con los que nacemos tenemos que vernos de una manera y que nuestro deseo tiene que ser pues heterosexual. Entonces, eso está muy normalizado en la sociedad colombiana y ha sido una arma que ha, o sea, una forma de una estrategia política que han usado sectores conservadores y también pues antiderechos contra los derechos de la población LGBT, especialmente en el acuerdo, cuando se votó el plebiscito, el partido del presidente actual estuvo hablando de la ideología de género y que si el acuerdo tenía el enfoque LGBT que tenía y que tiene, entonces la sociedad se iba a homosexualizar. Entonces, digamos, por eso es que han sido muy visibilizadas las violencias que las personas LGBT han sufrido en el marco del conflicto y ahora en la implementación pues hemos tenido muchísimos problemas para que las medidas para las personas LGBT se cumplan, sobre todo por falta de voluntad política. Ahora, Laura, en el acuerdo de paz hay cierta perspectiva de género, de hecho tiene más de 100 medidas de género, pero ¿qué dice explícitamente sobre la población LGBTIQ? Listo, Santiago. Pues nosotros encontramos medidas que mencionan directamente a la población LGBT en el punto 2, participación política, 3, fin del conflicto, que se relacionan en tanto el fin del conflicto tiene que ver con las garantías de seguridad y si no hay garantías de seguridad, pues no hay participación política. En este punto, las
los lineamientos de la política de no estigmatización no incluyeron a las personas LGBT, incluso a pesar de que las personas participaron en este consejo, o sea, se participó y todo, y al final no se incluyeron las necesidades específicas de la población LGBT. También existe una cosa que se llama el Sistema Integral de Garantías de Seguridad para el Ejercicio de la Política, y tampoco incluyó a las personas LGBT, así como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad tampoco lo hizo. Entonces, estamos viendo cómo en este punto no se están cumpliendo. También encontramos para las personas LGBT algunas medidas en el punto de drogas que tienen que ver sobre todo con la no estigmatización de los consumidores y la atención a los consumidores, pero de nuevo, no hay unas medidas, por ejemplo, para que las personas LGBT que tuvieran cultivos ilícitos puedan acceder a la sustitución, que sería lo más importante en ese punto. Y en el punto de víctimas, el sistema integral, tanto la Jurisdicción Especial para la Paz como la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, tienen como ese mandato especial e innovador para los sistemas de justicia transicional de garantizar los derechos de las personas LGBT. Y bueno, pues digamos, esos son los puntos en los que se menciona específicamente a la población LGBT, pero por supuesto que, por ejemplo, el punto 1 de Reforma Rural Integral debería incluirlos como parte de las poblaciones vulnerables, históricamente discriminadas, excluidas y víctimas del conflicto armado. Ahora, algo que está muy bien explicado en el informe, Laura, es que en lo que es la implementación del acuerdo entre la población LGBTIQ, hay algunos avances, estancamientos, pero también muchos incumplimientos. ¿Cuáles destacarías vos? Bueno, sobre avances, destacaría el papel que ha hecho la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, incluyendo un enfoque diferencial específico para las personas LGBT, con buscadores LGBT en los territorios, que también trata de hacer frente a esa desconfianza institucional que hay desde las regiones de Colombia hacia el sistema transicional. Y en términos de preocupaciones fuertes, como te decía en el punto 1, no hay medidas para el acceso a la tierra de las personas LGBT, ni siquiera dentro del enfoque o las medidas especiales para mujeres. Hay medidas para mujeres lesbianas, bisexuales y trans. Tampoco en los planes nacionales sectoriales, que son los encargados de hacer que las personas en la ruralidad accedan a servicios como la salud, el trabajo, la alimentación, la vivienda. Ahí tampoco hay medidas para las personas LGBT. Y esto nos preocupa especialmente porque nosotros vamos a los territorios, conocemos a las víctimas y sabemos que aparte de la violencia que han sufrido por el conflicto armado, estas personas se les está negando las oportunidades todo el tiempo. Entonces, es importante que se le reconozcan los derechos a las personas LGBT dentro del punto 1 Reforma Rural Integral, que no tiene medidas que estén funcionando para las diversidades sexuales. También nos preocupa en el punto de víctimas, que es algo que trabajamos nosotras muy de cerca con la Jurisdicción Especial para la Paz y con la Comisión de la Verdad, el hecho de que los parámetros mediante los cuales ellos interpretan y contrastan las violencias que han ocurrido en el conflicto armado no son suficientes para demostrar el papel que el género y la sexualidad han tenido en el marco de la guerra, que son todos esos tipos de victimizaciones que te contaba al principio. Y además, digamos que en los casos de la JEP tenemos macrocasos. Entonces, en esos macrocasos se supone que el enfoque de género está transversal, pero en realidad allí no hay personas que hagan las preguntas necesarias para estudiar la violencia por prejuicio o por discriminación contra las personas LGBT, ni tampoco cosas como la violencia sexual a las mujeres y a las personas LGBT, las violencias basadas en género. Entonces, como allí el estudio se queda corto, nosotras desde Colombia Diversa y varias organizaciones feministas que también hacen parte de paz, hemos estado exigiendo pues la apertura de un macro caso nacional de violencia sexual, reproductiva y otras violencias motivadas en la sexualidad de las víctimas, para que realmente el país pueda conocer lo que ha pasado y trabajar por la no repetición. Hablemos ahora de un punto muy crítico y es que los crímenes de líderes sociales aumentaron precisamente desde la firma del acuerdo de paz. ¿Qué sucede, Laura, en particular con líderes activistas LGBTIQ? Bueno, las cifras de violencia contra las personas LGBT en Colombia se duplicaron de 2019 a 2020. Y bueno, esto da cuenta, primero, de la profunda exclusión que tienen las personas LGBT desde la institucionalidad, como te decía, todos los puntos de garantías de seguridad
y también de participación política no se están implementando de manera efectiva. Y no se está haciendo nada, básicamente, no se están cumpliendo las medidas que el acuerdo destinó para proteger a los liderazgos sociales. Pero también la particularidad de estos ataques a los líderes LGBT es que son atacados por ser LGBT, incluso cuando no están defendiendo causas LGBT, o sea, si están defendiendo, una mujer lesbiana está defendiendo la tierra, pues la van a atacar por ser lesbiana, porque se considera pues que no debe existir, primero, y segundo, que no puede ser una persona LGBT un referente público. Entonces, esa salida al espacio público también nos está costando muchísimo más a las personas LGBT en Colombia. Hablemos ahora de las mujeres en particular. Son uno de los sectores más vulnerables de la población en estas zonas de conflicto. Más aún las mujeres lesbianas, trans o con identidades disidentes están doblemente golpeadas, Laura. Exacto, están doblemente golpeadas. Como decía al principio, el contexto de prejuicio está ahí siempre y siempre produce violencia contra las personas LGBT, pero en un contexto de conflicto armado están más expuestas a todos los ataques de los grupos armados y al silenciamiento de sus identidades y de sus orientaciones sexuales a través de la violencia, al silenciamiento, al castigo, a la aniquilación. Y es precisamente por eso que es necesario que se cumplan las medidas diferenciales para la población LGBT, para responder a todos esos derechos que han sido doblemente quitados a la población LGBT. Laura Beltrán, muchísimas gracias por tu presencia en la entrevista de France 24. A nuestra audiencia, como siempre, le invitamos a continuar informándose en el resto de nuestra programación y también en france24.com. Sigan con nosotros.